Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Cielo sobre Fuego. Bueno, en esta ocasión tenemos a una invitada desde la población de Aestrada, que es un concello de Pontevedra, cercano a la mítica Santiago de Compostela, en Galicia. Y bueno, ella, a pesar de tener o haber tenido una profesión muy seria como es la contabilidad, siempre se ha sentido atraída por temas esotéricos, como puede ser la Kabbalah, medicinas alternativas, alimentación macrobiótica, tarot, etcétera, ¿no? Y luego, buscando más allá para adentrarse más en este tipo de conocimientos, de los que no dicen mucho los medios oficiales, ¿no? Pues llegó a descubrir el I Ching, del cual pues quedó fascinada, ¿no? Por todo su potencial de conocimiento de la psique humana. Así que de ello nos va a hablar un poquito esta tarde. Hola de nuevo, Carmen, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Pues, a ver, mi primer contacto con el I Ching fue prácticamente inconsciente. Fue en el año 2011 y estaba con una chica que en aquel momento éramos amigas y ella, pues no sé ni a cuento de qué, no recuerdo ni siquiera cómo salió el tema, empezó a tirar unas monedas y a dibujar unas rayitas, ¿eh? 6 rayitas, unas partidas, otras enteras, etcétera, etcétera. Y tampoco las interpretó, simplemente las dibujó y me habló de ello. Ni siquiera recuerdo lo que me dijo, no lo sé. Yo solo me quedé pues pensando en esto que estás en una conversación y ya no estás oyendo lo que te dicen, simplemente ya estás en tu propio mundo, pensando qué era aquello y cómo es posible que se pudiese sacar absolutamente nada de un conjunto de 6 líneas, unas partidas, otras enteras, que no sabías, o sea, no le podías encontrar ningún significado, ya no digo lógico, es que de ninguna manera, ¿no? Ni lógico ni ilógico. Y bueno, nada, seguimos hablando de otras cosas y aquello se quedó. Pero está visto que yo lo olvidé, ¿eh? Pero mi subconsciente o cualquier otra parte de la que no soy consciente de ella, pues no se olvidó. Entonces, pasado un tiempo, pasaron a lo mejor un par de años, no lo sé. Y un día, pues navegando por internet, buscando cosas, etcétera, etcétera, me volví a encontrar con una imagen igual, con unas rayas distintas, montadas unas Pero sobre otras. perdona, en tu primer encuentro no se hizo una pregunta, ¿no? Por parte de No, ninguna de no, las no, dos, ni ¿no? siquiera fue una pregunta. Yo no sé a qué vino aquello. Ajá. Hablábamos de muchas cosas porque teníamos intereses comunes en cuanto a lo esotérico, nos interesaba el Reiki, nos interesaba la Cábala, etcétera. Muchas cosas. Pero Ujú. ya te digo, no recuerdo exactamente por qué vino aquello. No fue una pregunta, nadie hizo ninguna pregunta. Yo creo que ella más bien me estaba explicando el método. Vale, Ajá, me estaba entiendo. diciendo, mira, te tiran las monedas y tal, pero no sé a qué vino aquello, porque nadie hizo una pregunta ni estábamos indagando absolutamente nada en aquel momento. Yo te juro que no sé, no recuerdo cómo fue. Solo que se quedó ahí grabadito, ¿no? Sin que yo lo supiera. Y unos años después, ya te digo, navegando en internet, pues encontré esa misma configuración de rayas partidas y rayas enteras, 6 rayas y tal, y dije, ¡guau! Algo saltó dentro de mí y dije, un momento, ¿esto es aquello que vi aquella vez? Pues ahora me voy a enterar de lo que pasa, porque yo quiero saber más de esto, ¿no? Entonces, bueno, pues empecé a navegar, empecé a indagar y bueno, pues me fue subyugando. Y desde aquel entonces yo nunca he podido dejarlo. Primeramente yo no sabía ni lo que estaba haciendo, ni de qué iba esto, ni nada. Entonces empecé a averiguar, a investigar. Hice un poco como el trigrama viento, el trigrama Zoom, ¿no? Empecé a indagar, empecé a buscar, y poquito a poco pues fui entendiendo qué era aquello, ¿no? Y pues unas cosas me llevaron a la otra y poco a poco pues fui enterándome de qué era el I Ching, de qué autores se podía buscar para enterarme más de qué iba la cosa, etcétera, etcétera. Descubrí a Wilhelm, a Richard Wilhelm, y bueno, pues fui haciendo mis pinitos, mis pequeños
escarceos con el tema y haciendo apuntes, apuntando, tirando las monedas por tirar, sin saber ni lo que estaba diciendo, ni lo que estaba haciendo, ni lo que me estaba... Bueno, nada, no me enteraba de nada, absolutamente, pero por alguna razón aquello me subyugaba. Y aquello pues me encantaba y era como algo que estaba... La semilla estaba plantada, ya había sido plantada hacía tiempo, eso lo supe después, claro. Y ahora pues estaba como, digamos, agitándose, ¿no? A ver, aquí aquí hay algo para ti. Y lo curioso del tema es que en aquel tiempo estaba yo, hacía terapia con un chico en Pontevedra y le hablaba siempre de las cosas que me pasaban en el día a día, ¿no? Hacía terapia emocional. Y entonces le empecé a hablar, digo, oye, que acabo de descubrir aquí una cosa, te voy a contar, que no sé, me está encantando, es como una nueva pasión. Y bueno, le empecé a explicar un poco. Me dijo, un momento. Se levantó del diván, se fue a otra habitación y me trajo un libro. Y era el libro de Richard Wilhelm. Era el libro de El Richard grande, Wilhelm. grande. Sí, sí, el libro este que conocemos todos, el negro, con el prólogo de Jung, con todo, ¿no? Y me dijo, ¿es este libro el que tú andas, el que quieres comprar? Digo yo, sí, es ese. Y dice, ah, bueno, pues mira, pues te lo voy a regalar. Porque él lo tenía en su estantería, lo tenía allí muerto de risa, tenía entre otros muchos libros que tenía, y no lo utilizaba para nada, pero se acordó en aquel momento que ese libro él lo tenía y me lo regaló. Bueno, yo encantada de la vida, ¿eh? Y eso es lo que se podría llamar la famosa sincronicidad de la que habla Jung, ¿no? En su prólogo. Fue una sincronicidad absoluta. Y nada, yo continué toda ilusionada con mi camino en el I Ching. Después descubrí también otros autores. Empecé a ver los vídeos de Ricardo André, desde Chile, que tiene muchos y son estupendos. Y me encantó lo que vi. Al final compré su libro Con Dios y Ayuda porque tenía que traerlos desde Chile, tenía que pedirlo de una manera. Bueno, era un follón. Y además era muy caro porque entre los portes y todo. Pero bueno, yo quería que el libro y quería que el libro. Entonces, los primeros libros que tuve fueron el de Richard Wilhelm, regalado por pura sincronicidad, el de Ricardo André, que se fui a por él de cabeza. Y también tenía otro libro porque a veces consultaba el I Ching con una chica que creo que es de la parte de Levante, Alicante o por ahí, bueno, no recuerdo muy bien. Y esa chica utilizaba un libro que es del maestro Su Yun Chan. ¿Mm? Entonces yo también, Su Yun Chan, y yo lo compré también, ¿vale? Y esos tres libros fueron al principio mis libros de cabecera. Y estuve con ellos tiempo. También descubrí otra cosa muy importante, que es descubrí el compendio de I Ching. Descubrí este grupo de Facebook, descubrí todos los PDFs que había ahí y vi que aquello era un mundo de información. Era... Perdona que te interrumpa. Este grupo de Facebook Compendio, ¿no? Mm, ¿Existía antes de Internet o solamente desde Internet? lo desconozco. Curiosidad. Lo No lo sé. desconoces, ¿no? Yo creo que no, Vale. yo creo que seguramente fue después de Internet y alguien, supongo que los dos protagonistas de este grupo, que son Chema Mier Presa y Juan Carlos Fernández, fueron los que armaron todo el tinglado, ¿no? Todos los PDFs, toda la información que hay, que es titánica, ¿no? Entonces, es un trabajo maravilloso del que yo me nutrí siempre. Y entonces empecé también a indagar, a estudiar eso, a hacer mis propios apuntes, a sacar información de aquí y de allá. Yo siempre quise hacer mi propio, no sé, mi propio I Ching, ¿no? Pero siempre bebiendo en las fuentes que yo consideraba más adecuadas. Y así estuve durante un tiempo hasta que descubrí a un autor, bueno, a un autor no, a un estudioso del I Ching, que se llama Harmen Mesker, que es holandés. Sí. Harmen Mesker. Bueno, y entonces tampoco me preguntes cómo lo descubrí. Supongo que sería por lo de siempre, por andar pues buscando en internet y unas cosas te enlazan con otras, te van llevando de aquí para allá y yo navegaba en el más amplio sentido de la palabra. Es decir, me dejaba llevar y a ver a dónde voy, ¿no?
Y descubrí a este hombre, a Harmen Mesker. Y entonces, pues, vi que daba cursos, que daba un curso en el que solamente se iba a tratar de los trigramas de I Ching. Era un curso en el que para aprender I Ching, para aprender a interpretar el I Ching, solamente se iba a atender a los trigramas y a las líneas de los trigramas y a sus relaciones. No se iba a tocar para nada el texto del libro. Es decir, el libro no te iba a hacer falta para nada. Solamente concentrar los trigramas, curioso, ¿no? Y las relaciones entre ellos y las líneas, nada más. Y aquello me llamó muchísimo. Entonces, recuerdo que yo consulté a Li Ching antes de hacer el curso, ¿no? No tenía prácticamente idea, no es que yo supiera mucho. Pero la respuesta que me dio fue la 35.5 y mutaba al 12, ¿de acuerdo? Entonces yo leí aquello y dije, 35, la quinta del 35, es la línea regente, es una línea auspiciosa y tal. Lo que pasa es que muta al 12 y el 12 es estancamiento y tal y cual. Pero no le hice caso al 12, yo solo le hice caso a la 35.5 y dije, nada, voy. ¿No? Después comprendí, con el tiempo, que para mí el 12... aunque es un hexagrama bastante, no sé si temido, pero que uno se lo toma con cautela porque es la desconexión, es el estancamiento, es algo que no quieres tener, ¿no? Sin embargo, en mi experiencia con el I Ching, cuando el 12 me sale como segundo hexagrama, normalmente lo que viene a decir es que lo que pasa en el primer hexagrama se queda ahí, se queda fijo. Eso no va a cambiar. Digamos que se consolida de alguna manera, ¿de acuerdo? Entonces yo le hice caso a la 35.5 y me fui al curso de Harmen. Con todos mis problemas, porque los cursos los da en inglés. Y yo pues tengo un dominio del inglés escrito bien, pero hablado, no. Para escuchar es diferente, ¿no? Ahí está. ¿Qué pasa? Que es mucho más fácil, descubrí que es mucho más fácil escuchar a hablar en inglés y comprenderlo a una persona que habla inglés pero que no sea nativa, como es el caso de Harmen, que es holandés, que a otra persona que sea nativa. Entonces yo, lo fui comprendiendo, lo fui haciendo y asistí a ese curso. Y la verdad es que eso fue para mí un antes y un después. Fue totalmente una revolución. Fue en 49, en realidad, ¿no? Para mí. 49, sí. La revolución. Porque cambió totalmente mi concepto de la comprensión del I Ching. Dejé los textos a un lado, vi, comprendí y estudié mucho también los significados de los trigramas. Cada uno es un mundo. Cómo interactúan entre ellos. También las líneas. Cómo se relacionan dentro de cada trigrama. Conceptos como los yaoti, los baoti, los sankai, en fin, muchísimas cosas que eran para mí completamente desconocidas y que todas tienen un porqué. Me maravilló de Harmen Mesker también el profundo conocimiento que tiene del I Ching, de su historia. Me encantó la forma en que se revela contra todo tipo de dogmatismo. ¿De acuerdo? Y también otra cosa que me encantó de él es que el I Ching, él digamos que lo desacraliza, le quita todo dogma, lo hace accesible, no sé cómo decirlo, lo democratiza. Por ejemplo, hay mucha gente que opina que incluso algunas veces encuentras gente que te reprende, ¿no? En los grupos, porque haces esa pregunta no es para hacer. Solamente se pueden hacer al I Ching preguntas importantes, preguntas trascendentes, preguntas, en fin, que el I Ching no es un juego, que el I Ching no es una cosa para tomarse a la ligera, etcétera, etcétera. Ahí Harmen es, como buen holandés, es pragmático, es un hombre práctico. Él dice, el I Ching sirve para responder preguntas. Y las preguntas son siempre pertinentes, porque cuando tú preguntas al I Ching es porque la pregunta te importa. Entonces, da igual que tú le preguntes al I Ching, ¿qué he venido a hacer en esta vida? ¿Cuál es mi misión de vida? Algo trascendente, ¿no?
O bien que le preguntes, esta noche tengo una cena y no sé qué ponerme. Así de claro. Porque a lo mejor esa cena es importante para ti, porque viene a cenar tu futuro suegro, o porque viene a cenar tu jefe, o porque, por lo que sea. Esa cena es importante para ti. Y tú quieres dar una buena imagen, quieres quedar bien, entonces tú le puedes preguntar al I Ching, ¿qué me pongo esta noche para cenar? ¿O qué preparo de comida? Y el I Ching tiene que contestarte a eso. No tiene solo Aunque porque... parezca banal. Exactamente. De hecho, a ver, de hecho, además, si vamos a las fuentes, si vamos a cómo se utilizaba el I Ching tradicionalmente, ¿para qué se utilizaba el I Ching? ¿Quién lo utilizaba? Lo utilizaban los reyes, los emperadores. ¿Para qué lo utilizaban los emperadores? Pues para lo que les interesaba, para la guerra, para la caza, para los matrimonios, que eran importantísimos, y sobre todo, para algo que para ellos era fundamental, y es consultar a sus ancestros sobre la pertinencia o no de una acción concreta. Es decir, yo quiero hacer tal cosa, quiero hacer una expedición de caza, quiero hacer una expedición de guerra, o no sé qué. ¿Y qué dirán mis ancestros de esto? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Porque si los ancestros no daban su bendición, eso no iba a salir bien. Entonces, ¿para qué consultaban? ¿Consultaban? ¿A algún emperador se le ocurría preguntar a Li Ching, ¿para qué he venido yo aquí? No. Él ya sabía para lo que había venido. Él era Preguntas del día a día, preguntas preguntas del día a básicas. día. Era para vivir, porque Li Ching, a pesar de que mucha gente lo utiliza como un libro sapiencial o como un libro filosófico, lo cual está muy bien, es perfectamente factible y el I Ching puede prestarse en realidad tú puedes utilizarlo como creas que es conveniente para ti. En su origen, el I Ching era un oráculo. El I Ching era para guiarte en tus acciones cotidianas, en las acciones que para ti eran importantes. Y para eso se utilizaba. Para pues, saber de tu salud, para saber si el emperador debería hacer esto, si debería cruzar el río, si no sé qué. Es decir, para cosas cotidianas, efectivamente, para la vida. De hecho, el I Ching en realidad se basa en la secuencia, en la disposición de los trigramas que se llama la secuencia del cielo posterior, que es la secuencia que corresponde a este mundo, no en la secuencia del cielo anterior o del cielo previo, que es la secuencia que correspondería al mundo que no es en el que nosotros vivimos, sino que es un mundo trascendente, o es el otro lado de esta dimensión, o como le quieras llamar, ¿no? No es ese el que se utiliza para el I Ching. Para el I Ching se utiliza el cielo posterior porque está conectado a las estaciones, porque está conectado a los elementos, a los 5 elementos, en fin, está conectado a muchas cosas con las que vivimos aquí. El I Ching es absolutamente pragmático, sirve para vivir y para tomar decisiones aquí. Entonces, pues, Harmen Mesker, volviendo al tema, me desmitificó muchísimo ese concepto, digamos, semisagrado que tienen algunas personas, ¿no? de decir que es perfectamente lícito, ¿eh? Cada cual, por supuesto, tiene derecho a tomarlo como quiera. Pero para mí, que yo también soy pragmática y quiero aterrizar las cosas aquí, pues a mí me valió de mucho, porque como dice Harmen, a mí no me interesa nada la filosofía. A él no le interesaba la filosofía. ¿Y el Entonces, señor Mesker, perdona Carmen, tiene alguna obra en español? no, esa es la No. desgracia. Esa es la desgracia, que no tiene ninguna Vale. obra en español y no tiene ninguna obra en inglés. Solamente él escribió un libro, también de I Ching, pero lo tiene en holandés y todavía no lo ha pasado al inglés, todavía no lo ha traducido. Estoy esperando que lo haga, porque yo desde luego me lo pienso comprar, ¿no? Y ese fue el primer curso que hice con Harmen, pero después hubo otro. Después hizo otro curso, al que ya me apunté sin consultar al I Ching, no me hacía falta porque ya sabía cómo era la cosa, en el que íbamos a utilizar solamente el texto del I Ching. No íbamos a tener en cuenta absolutamente los trigramas, ni las líneas, ni nada. Solo íbamos a atender al texto para hacer las interpretaciones. Y también fue muy interesante porque ahí descubrí que los textos del I Ching en realidad son imágenes. Y lo que aprendes es a leer las imágenes del texto, no a leer el texto, a leer las imágenes del texto. Entonces, pues también fue un gran descubrimiento. Y así, combinando las imágenes de los trigramas y las imágenes del texto, pues te puedes hacer una composición del lugar mucho más extensiva, mucho más profunda, mucho más abarcadora.
Claro. ¿Y cómo se realiza una consulta con Mesker, ¿no? Con monedas, con varillas, de otra forma, abriendo el libro. ¿Cómo? A ver, Hartmut Mesker sobre eso también es muy pragmático. Todo vale. Todo vale. Puedes consultar con las monedas, puedes consultar con cartas, puedes consultar con las varillas, puedes consultar con lo que quieras, puedes consultar con lo que encuentres a mano. Lo importante es que tú encuentres la manera de hacer una consulta de forma que tu parte consciente no intervenga y que todo sea producto del azar. ¿De acuerdo? Es una forma de decirlo. Es decir, que encuentres un método en el que tú no vas a participar, nada más que vas a hacer una serie de movimientos, pero que el resultado tú no puedes controlarlo de ninguna manera. Entonces, y lo más aleatorio posible. Exactamente, es algo que tú no puedes controlar. Entonces utiliza lo que quieras. Por ejemplo, cuando te encuentras en una tesitura en que no tienes monedas o no tienes, pues busca lo que quieras. Por ejemplo, yo sé de una persona, que no la voy a nombrar aquí, no porque creo que no le parecería mal, pero bueno, porque no viene al caso, en un momento dado en que se encontraba en un aprieto, que tenía que consultar al Ching, no tenía monedas ni nada, pues creo que cogió 3 tapas de refrescos, ¿no? Y con eso tiró. Y la respuesta fue perfectamente válida y significativa. Y lo sacó del aprieto. O sea que no importa, no importa. El método no importa. Lo que importa es la intención y nada, y dejarte llevar por la sincronicidad. La sincronicidad es lo importante. Confiar. Pero ahí, por ejemplo, perdóname, Mesker no nos lleva, digamos, su método a un hexagrama, ¿no? ¿Nos lleva trigrama por trigrama o cómo? No puedo imaginarme eso. No. El método no importa. Tú tiras el hexagrama, como sea, con lo que tengas a mano, con lo que sea. Lo tienes como sea. Es el método de consulta, es el que tú quieras, el que aprendiste, no importa. El método de consulta. A lo que va Mesker es a la interpretación. Te sale el hexagrama 12. ¿Cómo lo interpretas? ¿Vas al texto o vas simplemente a los trigramas? Arriba tienes cielo, abajo tienes tierra. ¿Qué es cielo? ¿Qué es tierra? ¿Hay alguna línea móvil? Y cuando un trigrama tiene una línea móvil, para Hartmut Mesker, ese trigrama está desequilibrado. Ahí hay un problema en ese trigrama. Y entonces, ¿cómo se equilibra ese trigrama? Pues con el trigrama resultante. ¿De acuerdo? Por ejemplo, tú tienes el hexagrama 12 y tienes, pues en la quinta línea, la tienes, en la quinta línea del 12 tienes un 9. Es decir, tienes la línea está cambiando. Una mutación. Bien. Bueno, pues ese trigrama cielo se convierte en un trigrama fuego. ¿De acuerdo? Bueno, sí. ¿Qué necesitas para equilibrar a ese trigrama cielo? Cuando un trigrama cielo está desequilibrado, puede significar muchas cosas, dependiendo de la pregunta, del contexto. Pero, por ejemplo, puede significar que tú en la cabeza le das siempre vueltas a la misma cosa, por ejemplo, o que tienes una carga de trabajo excesiva, o que eres demasiado, como persona, como carácter, eres demasiado, como te diría, dogmático, que eres un cabeza cuadrada, que vas como el burro con orejeras, que solamente te centras en aquello, que no ves nada más, ¿no? Bueno, ¿qué te hace falta para equilibrar al trigrama cielo? Pues te hace falta, en este caso, al trigrama fuego. ¿Y qué te da el trigrama fuego? Te da claridad, te da objetividad, te abre nuevos horizontes. Es decir, así funciona, ¿no? Tú tienes un trigrama que tiene una línea de cambio, o 2, 3. Cuantas más líneas de cambio, más desequilibrado está. ¿De acuerdo? ¿Y quién te dice, o sea, qué es lo que te da la pauta para equilibrar de nuevo ese trigrama, para buscar un equilibrio? Pues te lo da el trigrama al que cambia. ¿De acuerdo? Esa es digamos que la forma en que Hartmut lo explica a grandes rasgos, por supuesto. Entonces, pues... Supongo que habrán pocos autores como él, ¿no? O tiene también autores importantes, ¿no? O investigadores en su línea, o parecida. A ver, hay autores muy buenos, cada uno en su
pero de la forma en que él trata el I Ching y esta manera de ver los trigramas, etcétera, etcétera, yo no conozco ningún otro. No digo que no lo haya, yo no conozco ningún otro. Y es muy esclarecedor, muy esclarecido. Para mí fue un antes y un después, ya te digo, fue estupendo. De hecho, voy a hacer otro curso con él ahora, dentro de poco, en el mes de julio. Supongo que será seguramente el último de I Ching que voy a hacer con él, porque ya es como una síntesis de los dos anteriores. Pero aunque ya tengo más experiencia, no me lo pierdo. No me lo pierdo porque yo sé que siempre puedes sacar cosas buenas de él. Y después, bueno, tiene... también es muy... te abre los ojos en muchísimos aspectos. Por ejemplo, en el tema de las interpretaciones. Es muy contrario a las interpretaciones del I Ching. Te dice siempre y te lo machaca, si quieres leer el I Ching, lee el I Ching. No leas lo que los demás dicen del I Ching. Y para eso está el texto. Pero el texto, no la interpretación que después hace el autor, cualquiera que sea, de ese texto. Lee el I Ching. Si puedes, vete al texto original en chino. Y si no, búscate una buena traducción. Una buena, porque hay muchas y no todas son buenas. Y entonces saca tus propias conclusiones. Lee las imágenes del texto y recurre a la interpretación en última instancia. O cuando, bueno, pues simplemente quieres un poco, a lo mejor, desarrollar un poco más tu propia interpretación o lo que sea. Pero la interpretación sería el último recurso. Y sobre las traducciones es también muy crítico. En realidad, prácticamente a Jaime no le vale ninguna. Es muy crítico con ellas. Y de hecho, él dice que siempre que aparece una traducción nueva, él digamos que le pone una prueba a la traducción para saber si él la va a tener en cuenta o no la va a tener en cuenta. Y hay una serie de líneas que les llama líneas tornasol, que son esas pruebas, líneas tornasol, que son unas pruebas que él pone. Por ejemplo, una de ellas es la línea, la 2, la segunda línea del hexagrama 2, que es una línea muy rara, que tiene una traducción muy rara y dice, por ejemplo, en la de Virgen dice recto, cuadrado, grande, sin práctica, y aún así nada que no sea provechoso. Es un auténtico, parece un koan, ¿no? No, ¿qué es eso, no? ¿De qué me estás hablando? Porque no hay nadie que entienda esto. Recto, cuadrado, grande, que no hay nadie que sea provechoso, etcétera, etcétera. Entonces él dice que dependiendo cómo encuentre la traducción de esa línea, pues ya le da una oportunidad a esa traducción o no. Porque él opina que la mayoría de los autores la traducen mal. ¿De acuerdo? ¿Cuál Después sería lo real de esa línea? Después hay otra que es la segunda línea del hexagrama 37, que esta es, digamos, que es más comprensible para todos, ¿no? Que habla de que la línea en Wilhelm dice, ella no debe seguir sus caprichos, ella debe atender dentro a la comida. Habla de ella, de una mujer. Bien, Harmen dice que no sé a qué viene esa ella, porque en el texto original ahí no aparece una mujer por ninguna parte. ¿Vale? Ahí no aparece ningún carácter que sea mujer, ni esposa, ni se refiera a nada femenino. Ahí no hay ninguna mujer en el texto de I Ching. Pero sin embargo, la mayoría de los autores ahí hablan de una mujer. Dan por supuesto que la mujer tiene que estar dentro, en la cocina, etcétera, etcétera. E independientemente de que no hace falta ir a eso de que el I Ching es un libro machista, etcétera, etcétera, independientemente de eso, la cuestión es que ahí no aparece la mujer para nada. Lo que pasa es que como habla de que debe atender dentro, etcétera, etcétera, supongo que la mayoría de los autores pues fueron a que como era un trabajo que se hacía dentro del hogar, etcétera, etcétera, no olvidemos que estamos dentro del hexagrama de la familia, la que está dentro normalmente es la mujer, el marido se ocupa más de las cosas de fuera, etcétera, etcétera, entonces dieron por sentado que ahí había una mujer. ¿Vale? Y entonces ya todos, ella no debe, ella debería, no sé qué, y dice Harmen, es que ahí no hay ella por ningún lado, ¿de dónde sacan ella? Entonces, en ese sentido también es muy crítico, ¿no? Y tú ves esa línea, ves lo que dice en chino, traduciendo en chino, y efectivamente, ahí no hay ningún carácter que hable de mujer, ni de esposa, ni de nada de eso. Por eso las traducciones hay que tomárselas con mucha cautela. Claro. Es que Carmen me recuerda un poco a
recientemente, bueno, compré un libro, también venía de Chile, de una editorial argentina, y era de I Ching según Margaret Pearson. No sé si te suena. Sí, Margaret J. Pearson, sí. J. Pearson. Y entonces, según esta autora, está basado en los primeros textos, ¿no? Los más antiguos de I Ching, quitándole todo lo que vino posteriormente, ¿no? Todas las interpretaciones posibles de estilo virgen y demás, ¿no? Sí. En algunas cosas eran parecidas, pero en la mayoría de los hexagramas cambiaba bastante. Y lo mismo en algunas líneas de mutación, algunas tenían similitudes y otras no tanto, ¿no? Entonces me ha recordado un poco Mesker, aunque no es lo mismo que Pearson, ¿no? Pero un poco así de que se han ido a lo más genuino, digamos, ¿no? Ya, efectivamente. Él además es un gran estudioso de los huesos de oráculo, las inscripciones en bronce. Es decir, en realidad es un baúl de sabiduría ese hombre, sinceramente. Y lo bueno que tiene es que cada vez que él, pues no sé, discute sobre una cosa, que no está de acuerdo con otros autores, etcétera, etcétera, él lo documenta todo. Él no dice, no, esto es así porque lo digo yo, no, en absoluto. Él tira de su amplia biblioteca y de sus amplios conocimientos y te lo razona todo y te lo discute todo, pero con datos objetivos y dice, mira, es que aquí en esta inscripción pone qué tal y es que aquí no sé qué. Entonces, bueno, pues yo creo que a la mayoría de la gente la deja un poco cao por eso, porque aporta datos, ni más ni menos. ¿Y Mesker es profesor o No, qué no, profesión? no. Mesker No. no sé a qué se dedica exactamente en su vida privada, creo que algo tiene que ver algo con la informática, algo así, pero es un estudioso de Lichín desde hace mucho tiempo y es su pasión. Y bueno, hubo un tiempo en que se dedicaba exclusivamente a eso, a dar cursos, etcétera, etcétera. Ahora creo que compagina más con otro trabajo con su trabajo mundano, digamos, ¿no? Pero no, no es profesor, ni está en ninguna universidad, ni tiene ningún título, ni nada de eso. Pero para mí es un monstruo en el tema del I Ching. No, me ha dejado a mí impresionado esta tarde porque no sabía, bueno, sabía que existía este nombre, ¿no? Mesker. Y tal vez en alguna ocasión yo ya he visto hasta algún vídeo traducido, de estos que vienen con traducción automática, a lo mejor unos minutos, y ahí me he quedado, ¿no? Sí. Pero ya el modus operandi Sí. con Aparte que se lo toma esta... todo como decir, que se lo toma todo muy en serio, porque es muy en serio como se lo toma, pero al mismo tiempo de una forma muy natural, ¿no? Lo toma como una herramienta, no se meten de dónde viene, ni a dónde va, ni lo que pretende, no. Lo toma como una herramienta útil para el día a día. Lo desacraliza absolutamente, desmitifica absolutamente todo. No se cree nada de que existiera Fuxi, ni que ni siquiera que existiera el duque de Zhou, ni nada de eso. Esas cosas a él le importan un rábano. Simplemente le importa, sí le importan las excavaciones, lo que se encuentra en ellas, etcétera, etcétera, y lo que arrojan en los estudios. Pero después que si el I Ching, que fue un regalo a Fuxi, que no sé qué, no sé cuánto, eso a él dicen probablemente es todo mentira, pero eso no importa. Lo que importa es que funciona. Y eso es verdaderamente lo que importa del I Ching. Y fue también lo que a mí me enganchó, porque yo he tocado muchos Claro, tú te palos. diste cuenta que funcionaba, que daba resultados, Claro, ¿no? claro, yo he Que tocado tú... muchos palos. Yo siempre me he interesado, como te dije cuando hablamos, siempre me ha interesado todo lo que, digamos, lo que no es dogmático, lo que no es oficial, lo que no está, digamos, reglado. ¿De acuerdo? Esas cosas que todo el mundo conceptual. abomina de ellas. Decir, eso no vale para nada, eso son supersticiones, eso son tal. A mí siempre me atrajo, ¿de acuerdo? A pesar de que yo me gané la vida en un trabajo mundano, como es la contabilidad, y estudié una carrera mundana como es empresariales, que no tiene nada de esotérica, ¿no? Pero siempre me atrajo eso, porque yo siempre, es una convicción interna que tengo, que nadie me ha inculcado, la he desarrollado yo sola, y es que existe mucho más de lo que vemos. Eso sin duda. Siempre he tenido absolutamente clarísimo que lo que vemos es una mínima parte de lo que existe. Que hay muchas cosas, demasiadas, que yo creo que la mayoría, que no nos enteramos de que están ahí
pero que existen. Y que el potencial del ser humano es mucho mayor del que creemos tener. Entonces, pues, siempre me ha interesado, yo creo que lo que he buscado siempre es desvelar lo oculto. Porque yo sé que hay mucho oculto. Entonces, eso es lo que yo quise siempre. Y busqué la manera de desvelar, de saber, de no ser una hoja al viento que no sabe ni de dónde viene ni a dónde va, sino encontrar algo que, digamos, te centra aquí y te ayuda a caminar por este lugar que es la vida y en el que andamos a ciegas. Yo siempre busqué un asidero, siempre busqué una forma de vivir pues con mayor seguridad, con mayor sabiduría, sabiendo por lo menos a dónde voy, ¿no? Y supongo que es Y eso. a fin de cuentas como un manual, ¿no? Un manual Exactamente, supongo que sí, bueno, supongo que sí. Lo que pasa es que me parece que eso es por la ignorancia que tenemos de nosotros mismos. Yo creo que todo lo tenemos dentro ya. Y que seguramente, si supiéramos buscar, y si no nos hubiesen invalidado desde niños, nosotros dentro supongo que tenemos una sabiduría interna que no sabemos recurrir a ella. Y si realmente nosotros tuviésemos acceso al pozo, al 48, ese pozo que tenemos dentro, que va con nosotros a todas partes, si tuviésemos conciencia de que tenemos ese pozo y que podemos beber de él, no necesitaríamos I Ching, no necesitaríamos Cábala, no necesitaríamos absolutamente nada, porque lo tenemos todo dentro, pero no lo sabemos. Entonces vamos buscando y a veces encontramos. y yo Vamos pienso buscando, que puede haber maneras de conectar, ¿no? Con la información que está en seguramente, el universo o fuera de sí, nosotros, pero que de seguramente. alguna manera cada mente individual puede captar de esa información, ¿no? Seguramente nosotros estamos conectados al universo, o como quieras llamarlo. Seguramente estamos conectados a la conciencia universal y ahí está todo. Y ahí está toda la información, la pasada, la presente, la futura, y ahí todo lo que, si supiéramos consultar, ahí no tendríamos necesidad de nada de fuera. También es verdad que si nosotros tuviésemos acceso a ese conocimiento en todo momento, aquí nuestro viaje aquí no tendría mucho sentido, porque si vienes aquí es para aprender. Y entonces, si tienes acceso a un sitio en el que ya lo sabes todo, ¿qué sentido tiene que estés aquí? No tendría. A lo mejor lo que buscamos es eso, ¿no? De dejar de venir aquí cuando ya encontremos el acceso directo a todo. Entonces ya no necesitamos venir aquí a nada porque no tenemos nada más que aprender, ya lo tenemos todo allí. Digo yo, no sé, Y esta es una lucubración mental podría mía. ser claro que sí, Carmen. Y bueno, después de haber descubierto a Mesker, a este holandés tan particular, ¿no? Respecto al I Ching, ¿dónde te queda en la consideración de lo aprendido anterior, por ejemplo, André o otros autores? ¿Cómo lo consideran, no? Una consulta de una forma y luego desde la otra desestimas alguna o ya no le haces caso. No sé cómo. No, no, no. cómo- Cada autor tiene su propia impronta y todo es válido y todo es valioso. ¿De acuerdo? Bueno, no todos. He encontrado alguno que, verdad, Bueno, no. ahora también. Alguno no. Alguno lo siento mucho, pero alguno no. No, no. No, porque alguno es que no sé dónde saca las cosas que dice, pero bueno. Eh, pero en realidad de todas partes puedes sacar algo bueno. Yo creo que lo importante también es la síntesis, ¿no? Lees mucho, lees de aquí, lees de allí, compartes, comparas, etcétera. Y al final, yo lo que intento, en mi caso, es hacer una síntesis de todos ellos. Es decir, este hexagrama, aquí dice, este dice una cosa, aquel dice otra, y luego lo paso por mi propio tamiz. Y al final me hago pues una composición de lugar propia con ese hexagrama y lo que puede significar para mí. Y además, bueno, y sigo aprendiendo todos los días. Evidentemente yo no soy más que una neófita en este campo, para nada. Hay gente que, bueno, que me da 1000 vueltas, no, 100.000 vueltas, evidentemente. Entonces, pues sigo aprendiendo y todos los días y como la pasión no decae,
que eso es lo importante, porque como te dije yo toqué muchos palos, hice muchas cosas, pero al poco tiempo digamos que me aburría, ya no me llamaba, ¿no? Y sin embargo, lo que me pasó con el I Ching fue todo lo contrario, que cuanto más me meto en él, más me gusta y más me interesa y la pasión no decae. Y por eso continúo. Y pienso Sí, puede ser como el estudio de la Kabbalah, ¿no? también, Que acaba, que siempre claro, siempre se puede avanzar, ¿no? Según un siempre, cabalista, siempre, ¿no? siempre. Bueno, Y supongo que en cualquier campo. ¿Qué pasa? Que lo que te decía antes, que el I Ching en realidad es útil, útil, muy útil, te ayuda muchísimo. Muchísimo. Se puede utilizar para lo que quieras. Si tú lo quieres tomar como un libro sapiencial, perfecto. Si lo quieres utilizar como un libro filosófico, perfecto. Pero si lo quieres utilizar como el oráculo que fue en sus inicios, perfecto, porque además funciona, sí te ayuda. Si lo quieres dedicar al autoconocimiento, perfecto, porque empiezas a indagar sobre ti y preguntándole al I Ching, preparado porque te va a decir cosas que no te van a gustar nada, por supuesto. Pero sí, claro, es que es una herramienta muy, muy útil. Y volviendo un poquito al hilo de que decías de desdeñar a unos autores u otros, no. Lo que pasa es que yo creo que el I Ching establece contigo una relación única con cada uno de nosotros, con cada consultante, con cada persona. Digamos que entre el I Ching y tú, si te lo tomas en serio, si de verdad indagas y consultas y de verdad quieres aprender, comprender, más que aprender, comprender, llegas a establecer como una especie de código de comunicación con el I Ching, que es único, es intransferible, porque lo que para ti significa esto, para el otro no significa, significa otra cosa. Entonces, yo creo que el I Ching, por eso el método no importa, no importa nada, lo que importa es establecer esa comunicación, ese código de, de señales o de lo que quieras llamarle. Es un código que utiliza el I Ching contigo cuando preguntas. Entonces, el I Ching siempre te va a contestar de manera que tú lo puedas entender. Si no, no serviría para nada. Si solo lo pudiesen entender 4 eruditos, no serviría para nada. Pero no sirve para todos. Entonces, establece contigo ese código de comunicación. Entonces, si te sale tal esagrama, cuidado. Puede decir lo que quiera Richard Wilhelm, o puede decir lo que quiera Harmen Mesker, o puede decir lo que quiera Ricardo André, o Rich McCarter, o Karcher, lo que quiera. No importa. Ese hexagrama para mí significa esto. Y el I Ching lo sabe. Lo sabe. Entonces, cuando quiere comunicarte algo de manera que lo entiendas, él establece contigo un código de comunicación que es único para cada persona. Por eso ante un mismo hexagrama y una misma respuesta, a lo mejor las personas, para ellas significan cosas distintas, diferentes. sí, Entonces, muchas veces se ha dicho esto, ¿no? De que o si incluso lees el mismo hexagrama tiempo después, ya lo ves de otra forma, ¿no? O la respuesta. evolucionas. Hombre, más vale. No olvidemos que estamos hablando del libro de los cambios. El libro de los cambios. Aquí no hay nada que permanezca. Nunca Lo mejor único dicho, ¿no? permanente es el cambio. Eso sí que es permanente. El cambio es permanente. Pero es lo único permanente. Entonces, pues claro, evolucionas y el I Ching evoluciona contigo, evidentemente. Pero claro, yo recuerdo que, bueno, lo que te dije antes, ¿no? Cuando pregunté por asistir o no al curso de Harmen Mesker, yo en aquel momento tenía muy poco conocimiento de interpretar el I Ching, ¿no? Y sin embargo, la línea que me salió, la 35.5, fue suficiente para mí, dado mi nivel de conocimiento. Date cuenta que el I Ching me contestó de manera que ante mi nivel de conocimiento yo pudiese interpretar esa respuesta. El I Ching no te da nunca una respuesta que no puedas entender. Otra cosa es que tú quieras entenderla a la primera y no te molestes en reposarla, en Indagar un poco. reflexionar. Entonces, pues ahí sí, pero si no, no porque no serviría para nada, no sería útil. Súper interesante, Carmen. Bueno, ¿qué te iba a decir? En tu entorno, digamos, familiar, de amigos, no sé, ¿alguien más se ha interesado por el I Ching gracias a ti o has No, visto algún...? es algo que lo No, llevo ¿no? secreto, en realidad, ¿no?
Mi familia sabe que yo ando ahí a vueltas con el I Ching. Mi hermano, sobre todo, que cuando pasa me ve siempre con el I Ching y tal y nada, y dice, ¿qué? ¿Ya estás con el oráculo? Y tal y cual, ¿no? No sabe lo que es el oráculo ni nada. Sabe que es un oráculo porque ve por ahí oráculo, pero no sabe nada. Y de vez en cuando, pues, como ve caracteres chinos por todas partes, pues me hace bromas o lo que sea. Pero no, nadie en mi entorno sabe nada de que yo estoy a vueltas con el I Ching. De mi círculo de amistades, el 99% tampoco. Hay un 1% que sí, porque conservo algunas amistades de aquel tiempo en el que tratábamos temas, digamos, alternativos, esotéricos, etcétera. Entonces, eso sí que saben que me dedico a esto, a aprenderlo, ¿no? Y después sí, después tengo ya la gente que vino posteriormente, mis amigos cibernéticos, mis amigos ichineros, como yo les llamo yo. Entonces sí, ellos sí, pero sobre todo son de fuera de España, son de Argentina, de Chile. Pues está un gran maestro que es Sergio Tagorda, que ahora mismo pues estamos colaborando juntos en un proyecto que tengo yo. Y tenemos en mente también hacer otros proyectos juntos. Está pues Teresa Gamboa con la que hablaste el otro día, está Montserrat Bertrán, está muchísima gente, ¿no? De México también hay alguna persona, en fin, de Perú. Y son Parece estos. que aquí en España hay como menos interés, ¿no? No sé si hay menos interés. O es diferente, o se refleja de manera distinta. No lo sé. Digamos, A en lo mejor, grupos. no lo Puede sé. ser, ¿no? Da la A lo mejor impresión. simplemente yo no he contactado con ellos porque no me toca. No lo sé, no lo sé. Sí conozco a alguna gente que está interesada en el I Ching aquí en España, pero la mayoría de ellos lo que hacen es consultarme a mí. Están interesados en el I Ching, pero no, digamos que no han profundizado, no, por lo que sea. Entonces, pues no sé, no es lo mismo, ¿no? No se No, involucran tanto, no llegan a... están, digamos que los conozco más porque me consultan y porque me Sí. piden un consejo sobre una interpretación que hacen ellos, etcétera, que por otra cosa, ¿no? El grupo de transatlántico es un mundo diferente. También conozco algún autor en España, por ejemplo, Cantero de Bustos, que tiene una Sí. serie. José Antonio, sí, paisano mío, vamos. Sí, los he visto todos bueno, he sacado también mis apuntes y todo. Ya te digo que yo lo aprovecho todo. Yo no desdeño a nadie, en absoluto. No, porque tampoco puedes hacerlo si no lo conoces. Es decir, para decir que una cosa te vale o no, primero tienes que conocerla. No lo Pues, digo, no, esto no me vale porque no, no. Al contrario, primero tienes que conocer. Pero bueno, no sé, porque la vida me ha llevado más bien a Allende los Mares para, para compartir mi pasión por el I Ching, ¿no? No sé por qué aquí no, pero bueno. pues nada, si algún espectador de este vídeo quisiera ponerse en contacto contigo, ¿cómo podría hacerlo? O si tienes alguna web personal. No sé. No, a ver, ¿quieres decir algún en España? Sí, bueno, en España o en el A ver, mundo, ¿no? en Sudamérica, a ver, me conocen todos en los grupos. Yo he participado en el compendio de I Ching también, a veces contestando consultas, etcétera, etcétera. No tengo ninguna página, ningún blog, de momento no tengo nada. Ese es un proyecto que estamos trabajando Sergio y yo, porque antes hablábamos del compendio de I Ching, ¿no? De todos esos PDFs que tú sabes que están en la página y que tienen muchísima información. Bueno, pues con el tiempo, esos PDFs que yo te dije que bebí de ellos, que me formé con ellos, que los consulté, que hice mis apuntes, etcétera, pues al final lo que empezó siendo pues coger unos cuantos apuntes y apuntarlos aquí para tener más claro, para consultar, no sé qué, fui haciendo cada vez más, cada vez más, cada vez más, fui completándolos más, con la idea de hacer un trabajo para mí, con tener ahí todo lo que yo quisiera. Y fui añadiendo más autores que encontraba por las redes o que compraba sus libros o libros que yo traducía del inglés, etcétera, etcétera. Y poco a poco aquello fue creciendo. Es decir, yo cogí el compendio de I Ching, esos PDFs, y los fui ordenando, los fui completando, les fui añadiendo más cosas como un apartado etimológico, por ejemplo, y fui añadiendo más autores. De manera que al final
me di cuenta de que el trabajo que yo estaba haciendo no podía ser para mí, no era para guardármelo, era para compartirlo. De la misma manera que ellos habían hecho con nosotros, compartiéndolo de manera altruista, tanto Chema Mier Presa como Juan Carlos Fernández, a mí no me correspondía tampoco guardármelo para mí, sino que yo lo que tenía que hacer era compartir, poner a disposición de todo el mundo pues lo que yo había hecho, que no es más que una compilación, no es nada del otro mundo, es simplemente, es como Pero el que tiene 40. un trabajo constante y de mucho tiempo, ¿no? Sí, fue un trabajo titánico, me llevó años. Vale. Me dedicaba todo mi tiempo, era como una especie de, ¿cómo te diría?, de fijación. Era que tengo que hacer esto y tengo que hacer esto y tengo que hacer esto y no, hasta me molestaba tener que hacer otras cosas. Es decir, yo tenía que hacer eso y tenía que acabar eso y tenía que completarlo y tenía que... Pero no creas que fue un trabajo de decir, oh, Dios, no, fue todo lo contrario, fue un placer inmenso. Gratificante, gratificante. Absolutamente. Yo me lo pasé, pero teta haciendo eso. Yo me lo pasé genial, yo disfrutaba, disfrutaba haciéndolo, me encantaba y no me llegaban las horas del día y quería dedicarme a eso exclusivamente y además me levantaba por la mañana con energía diciendo, ah, qué bien, tengo que acabar esto de tal y no sé qué, y tengo que acabar de introducir aquello para incluirlo, etcétera, etcétera. Entonces, con todo eso, pues al final conseguí acabarlo y bueno, también es verdad que cuando lo acabé, Sergio Taborda me decía que era un parto, que fuera un parto, y yo la verdad es que lo sentía así, o sea, me quedé... Es que son miles y miles de páginas, ¿no? Y son más de 12.000 Son páginas, más de 12.000 páginas. Claro. Sí. Entonces ahora estamos en una etapa en la que hemos reclutado una serie de voluntarios en las que, bueno, con los que les hemos pedido que repasen los PDFs y entonces que busquen errores ortográficos, gramaticales, algún error a lo mejor que pueda haber en los gráficos, etcétera, etcétera, que puede haber muchos errores y los hay y los habrá. Y estamos en eso, estamos en esa etapa que todavía no se ha completado y la idea es después pues construir algo en la nube, en internet, ¿no? Pues un blog o una página web, algo, no lo sé, no lo sé. Cuando lleguemos a ese río ya cruzaremos ese puente. Y estamos Sergio Tagorda y yo, principalmente, para ver qué se hace después con todo esto. Porque, claro, el problema de tener todo eso en PDF está muy bien, porque es mucha información y está toda muy ordenadita, eso sí, muy ordenadita. Tiene un índice. Es que sería como una especie de biblioteca de Alejandría, ¿no? Pero referente solo a Lichín. Yo no diría tanto, no quiero llegar a tanto, pero sí hay muchísima información y hay muchísimos autores. Entonces tú puedes consultar y además es fácil porque yo quiero saber lo que dice la 37, yo quiero saber la línea 37.3, según los diversos autores, cómo la tratan, ¿no? Bueno, pues vas al índice, buscas la tercera línea del 37, vas al diagrama 37, buscas la tercera línea y ahí te va a salir todo. Absolutamente todo de esa línea, ¿no? Desde los textos en chino, que también los he incluido los textos en chino, que para eso me ha ayudado muchísimo, muchísimo, muchísimo también otro hombre que no he nombrado, pero que también ha ejercido una influencia en mí maravillosa y es Jorge Norberto Gulibrún, que es un autor que creo que es argentino, pero después se fue para Brasil y creo que allí vivió toda su vida. Y él creó también una página web en la que tiene un trabajo inmenso, inmenso. Y de ahí también yo bebí, me formé. No es menos importante para mí Jorge Norberto Gulibrún que Harmen Mesker, ¿eh? Desde otra vertiente completamente distinta, él atiende a los textos, pero a la hora, por ejemplo, de los caracteres chinos, etcétera, etcétera, eso para mí fue también un cielo abierto. Y ese hombre es maravilloso. Entonces, también quise hacerle un homenaje, incluyendo sus textos, porque traduje todo, absolutamente toda su obra. La traduje toda y con
eso sí que tengo autorización suya. Digamos que es una traducción del portugués. Como yo soy gallega, no me resulta nada difícil. Una traducción autorizada. Yo le hice llegar mi traducción, él se mostró muy agradecido. Tanto él como su discípula, que se llama Elisabete Araujo Leonetti, es su discípula, y también es una autora estupenda, pues ambos me dieron su permiso para traducir sus textos y utilizarlos y hacerlos llegar, difundirlos. Y en este trabajo que he hecho, ellos también están, los dos. Desgraciadamente, Jorge Norberto murió hace unos años y ahora un sobrino suyo se ha dedicado a poner su página al día otra vez, porque había estado, digamos, en el 12, estancada, y ahora él la ha vuelto a dinamizar, me ha pedido los textos que yo tenía traducidos, se los he hecho llegar como agradecimiento, porque para mí todo ese conocimiento y ese trabajo inmenso que él puso a disposición de todo el mundo de manera tan altruista fue una lección de vida y yo pues lo único que podía hacer para agradecérselo es difundir su obra. Y para eso he trabajado también, como agradecimiento. Porque lo he dicho muchas veces, cada uno tiene su relación con Li Ching o tiene su forma de entenderlo. Para mí el sentimiento que más pesa en mi relación con Li Ching es la gratitud. Porque lo que a mí me ha ayudado en todos los sentidos, a nivel psicológico, a nivel emocional, a nivel mental, a nivel de realización, es que nunca me ha dado nada malo. O sea, todo lo que me ha dado Li Ching es bueno, absolutamente todo. Jamás me ha decepcionado en ningún momento. Es gratitud pura y dura lo que yo siento por el Li Ching. Entonces tengo Sí, que en ese punto estoy de acuerdo contigo, Carmen, porque yo pienso que la mayoría de los que estamos interesados en el I Ching pensamos así, ¿no? O sentimos así, bastante de gratitud. Así que lo comprendo perfectamente cuando lo dices. Sí. No sabemos lo que es en realidad, ¿no? ¿A quién le brindas tú tu gratitud? ¿Qué es el I Ching? ¿De dónde viene ese conocimiento que se basa en la sincronicidad, etcétera, etcétera? ¿Cómo él sabe lo que te pasa, lo que necesitas? Hombre, no sé de dónde viene. Yo creo que, como yo tampoco soy de sacralizar nada, en absoluto, ¿no? Pues yo creo que el I Ching eres tú mismo. Es nuestra parte, digamos, la que está en contacto con la conciencia universal, digamos, puede ser, o llámale conciencia universal, sabiduría cósmica, lo que sea, yo no lo sé. Pero es esa parte nuestra, del ser humano, que está conectada a la conciencia infinita o a la conciencia universal, que lo sabe todo, que no por ello te lo va a desvelar, porque a lo mejor no te conviene, porque para tu crecimiento personal a lo mejor no lo puedes saber todo. Al contrario, tienes que tropezar, caer y levantarte, porque de eso se trata, ¿no? De adquirir experiencia a base de golpes. Es así de... No resulta muy placentero, pero parece ser que es la única forma que tenemos de aprender, ¿no? Entonces, pues te ayuda hasta donde te corresponde que te ayuden, ¿no? Y yo creo que no es nada sagrado, no es nada que haya que tratar con una veneración absoluta, ¿no? Es simplemente, con respeto sí, porque si algo te ayuda, tienes que respetarlo, evidentemente, ¿no? Pero creo que no es nada sagrado, es simplemente somos nosotros, desde otro... Se queda para la imagen, no sé si me recibes. Carmen. Es un código de comunicación. Vale, no, he visto que se había congelado un poquito la imagen un instante. Ajá, sí. Decía que quizás el hecho de que seamos nosotros mismos los que nos estamos contestando desde otro lugar o desde otro estado o dimensión, quizás esa sea la razón más plausible para sostener la teoría de que el I Ching con cada uno de nosotros establece un código de comunicación único e intransferible. Que en realidad eres tú hablando contigo mismo. Y con los códigos que tú mismo has, digamos, fijado, programado.
Es decir, mira, esto para mí significa esto, y esto. Entonces tú vas estableciendo unas pautas y el I Ching te contesta de manera que esas pautas se vean reflejadas y se vean respetadas, y por eso tú lo puedes entender. Yo creo que es una conversación contigo mismo. Pues sí, yo estoy muy de acuerdo contigo en estas palabras, en estas conclusiones a la que llegas, ¿no? Y creo que mucha gente lo comprenderá. Así que bueno, pues muchísimas gracias, Carmen. Ha sido Gracias. realmente nutritivo, ¿no? Escucharte. Para los Muchas que gracias. estamos Espero que interesados lo en sea. esto. Muy nutritivo, la verdad. Pues espero que lo sea, porque el I Ching nutre muchísimo. Y eso que yo soy una simple profana, que no tengo la sabiduría ni el conocimiento necesario, ni la experiencia tampoco. Pero de todas maneras, pues la pasión sí que no me falta. Muy bien, pues nada, hasta otra y Muy bien, estamos en contacto. Carmen, muy bien. Pues muy buenas tardes a todos. Hasta buenas luego. tardes. Un abrazo. Un Hasta abrazo. luego. Chao.